En México, existe una ciudad donde las paredes se escuchan y los callejones susurran historias al caer la noche. Una ciudad construida sobre túneles, leyendas y secretos que se niegan a morir. Dicen que aquí, un beso cambió un destino para siempre y que bajo tierra descansan cuerpos que nunca encontraron paz. Su nombre es Guanajuato. Y hoy conocerás dos de sus leyendas más profundas. Pero cuidado, porque una vez que las escuches, ya no podrás olvidarlas. El Callejón del Beso. En el corazón de Guanajuato hay un callejón tan angosto que los balcones de una casa y otra casi se tocan. Lo llaman el Callejón del Beso. Pero no por casualidad. Dicen que si pasas por ahí al anochecer, sentirás un escalofrío en la espalda, como si alguien más caminara contigo, como si el eco de una historia no terminada aún viviera entre sus muros. Hace muchos años, en una de esas casas, vivía Carmen, una joven de rostro sereno y mirada triste. Su padre, un hombre de poder y carácter de hierro, controlaba cada aspecto de su vida. Decía que el amor era un lujo para los débiles y ya tenía planes de casarla con un noble rico que ella ni siquiera conocía. Carmen solo obedecía, pero su alma estaba encerrada como un pájaro en jaula. Frente a su ventana vivía un joven llamado Luis, un minero humilde, de manos fuertes y corazón sincero. Cada tarde, cuando el sol empezaba a esconderse, Luis salía al balcón fingiendo leer, pero en realidad solo quería verla. Y ella lo sabía. No hablaban, solo cruzaban miradas, pequeños gestos, sonrisas robadas entre rejas. Y así, sin palabras, nació un amor que crecía en silencio, entre dos balcones que casi se tocaban. Fue una noche con luna llena. El aire era tibio y quieto. Carmen salió al balcón como siempre. Pero esa vez su corazón latía más fuerte. Luis la esperaba. Ya no eran solo miradas. En los últimos días habían comenzado a hablar con gestos, a dejarse pequeñas notas escondidas entre las macetas, a reconocerse en silencio. Y en ese silencio algo creció, algo más fuerte que el miedo. Luis se inclinó sobre la barandilla, temblando entre el deseo y la duda. Carmen no retrocedió. Cerró los ojos y sus labios se encontraron, suspendidos entre dos balcones que parecían hechos para eso. Fue un beso breve, suave, pero fue el beso que rompió el destino que les habían impuesto.
Pero no estaban solos. En silencio. Desde la puerta entreabierta del cuarto, el padre de Carmen la había visto todo. No gritó, no interrumpió, solo observó mientras el beso sucedía frente a sus ojos. Y cuando Carmen volvió a entrar, lo encontró allí, de pie, con los ojos encendidos de furia. «¿Qué has hecho?», gritó. Carmen retrocedió asustada. Pero en un acto ciego de rabia, él la empujó. El golpe fue seco. Carmen tropezó hacia atrás y cayó por la ventana abierta de su propio cuarto. Su cuerpo golpeó el tercer escalón del callejón. Luis bajó corriendo. Se arrodilló junto a ella. No hubo gritos, solo lágrimas. La abrazó en silencio, como si el calor de sus brazos pudiera devolverle el aliento. Los vecinos salieron, pero ya era tarde. El padre desapareció. Algunos dicen que huyó del pueblo porque nunca lo volvieron a ver. Desde entonces, hay quienes dicen que si te besas en el tercer escalón del callejón del beso, tu amor durará para siempre. Pero si pasas de largo, si te atreves a ignorar la historia, la leyenda puede volverse en tu contra. Algunos juran haber escuchado pasos justo detrás de ellos, antes de besar a la persona equivocada. Otros dicen haber sentido una brisa helada como un suspiro que baja por los escalones, una advertencia o tal vez un recuerdo. Porque hay historias que se quedan pegadas a las paredes y amores que no acaban ni siquiera con la muerte. Y justo debajo de esas mismas calles empedradas, entre túneles y criptas olvidadas, descansa algo aún más inquietante. No son suspiros, no son besos, son cuerpos. Cuerpos que el tiempo no pudo enterrar del todo. La siguiente historia habla de ellos. Debajo de las calles empedradas de Guanajuato, hay túneles que susurran secretos del pasado. Antiguas criptas, olvidadas por siglos, guardaban algo que nadie esperaba encontrar. Cuerpos. No huesos, no polvo. Cuerpos casi intactos, manos aún entrelazadas, miradas congeladas, ropas que todavía conservaban el color. Y el silencio, como si algo ahí abajo siguiera respirando. Así comenzó el misterio. Las momias de Guanajuato. A mediados del siglo XIX, en Guanajuato se impuso una ley. Si una familia no podía pagar el impuesto por el entierro, el cuerpo sería desenterrado. Era una medida dura, impersonal, pero lo que nadie esperaba era lo que encontraron bajo tierra. Cuerpos que no se habían convertido en polvo. No eran esqueletos, no eran sombras. Algunos aún conservaban la piel, la ropa y hasta la expresión con la que murieron. Los trabajadores no entendían qué sucedía. ¿Era un milagro, un castigo o un accidente del tiempo? La tierra seca, el clima y la ventilación única de las criptas habían creado algo extraño. Cuerpos que se resistían a desaparecer. Así nacieron las primeras momias de Guanajuato. Y con ellas, nuevas preguntas. Porque cuando el cuerpo no se va, la historia realmente termina. Durante muchos años,
se habló de algo que recorría los pueblos cercanos a Guanajuato. Una enfermedad extraña. Personas que caían de pronto, sin aliento, sin pulso aparente. Cuerpos fríos, inmóviles, que parecían haber muerto. Pero no era la muerte. Hoy sabemos que pudo haber sido catalepsia, un estado profundo donde el cuerpo se desconecta y el corazón late tan lento que nadie lo percibe. En aquella época no existían médicos como los de ahora, ni pruebas, ni tiempo. Las personas eran enterradas al poco tiempo de su muerte. Algunas no habían muerto todavía. Cuando años después se abrieron las tumbas por el impuesto, encontraron cuerpos con señales inquietantes. Uñas quebradas, rostros deformados por el esfuerzo, huesos contra la tapa del ataúd. Y el horror más grande, la posibilidad de que alguien haya despertado en la oscuridad, sin aire, sin salida, golpeando, llamando, en vano. Estas no son historias de una sola persona. Son susurros repetidos, historias que los guías no siempre cuentan, pero que aún viven entre las paredes del museo. Porque en Guanajuato hay cuerpos que no deberían haber muerto. Y mirarlos es mirar una pregunta abierta. ¿Y si no estaban muertos cuando los enterraron? Cuando la noticia se extendió, el asombro llenó las calles. Cuerpos que no se descomponían, personas que tal vez no estaban muertas. Algunos reaccionaron con miedo, otros con fascinación y muchos con tristeza. Porque no eran monstruos, eran personas. Alguien los había amado, alguien los había llorado, y ahora sus cuerpos estaban expuestos a la vista de todos, como si el tiempo los hubiera olvidado, pero el mundo apenas los estuviera conociendo. La ciudad comenzó a verlos de otra forma, no como restos, sino como historias que no lograron despedirse. Con el tiempo, aquellas momias fueron llevadas a un lugar especial, un museo, una galería donde el pasado sigue respirando entre vitrinas. La gente llega desde lejos. Caminan entre pasillos estrechos, mirando los rostros dormidos por el tiempo. Algunos toman fotos, otros guardan silencio. Pero los que viven aquí, los que han entrado de noche, dicen que el museo no siempre está en silencio. Hay ecos que no vienen de los visitantes. Un paso donde no hay nadie. Una sombra al fondo de la sala. Como si los cuerpos que no se fueron todavía tuvieran algo que decir. Tal vez un nombre. Tal vez un adiós. No todos los cuerpos que se conservan son famosos. Muchos no tienen nombre. Nadie los reclama. Pero ahí están, con sus ropas viejas, con sus ojos cerrados. Y con historias que ya nadie recuerda. Quizás murieron con miedo. O quizás simplemente estaban esperando a que alguien los escuchara. Guanajuato no solo es un lugar de leyendas. Es una ciudad donde el pasado aún camina. Donde los amores se aferran a un balcón.
y donde incluso la muerte puede quedarse detenida en el tiempo. Porque hay historias que no buscan asustar, solo ser recordadas.